Bienvenidos hermanos nuevamente en nuestro estudio bíblico de los días jueves. Continuamos con el estudio de los Filipenses, una hermosa carta que le estamos compartiendo con nuestra hermana María Fabiana. Hoy día continuamos con el capítulo 1 y vamos a meditar en los versículos 19 y 20. Y dice así la palabra: porque sé por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hasta ahí la palabra. Eh, Nuestra hermana, ¿quién va a orar? María. Amén. Padre amado, te damos gracias por una vez más poder estar reunidos en comunión con nuestros hermanos. Te pedimos, Padre amado, que tú guíes a nuestra hermana Gisela, pongas gracia en ella para suministrar la palabra y que estemos atentos mediante tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Como dice la palabra, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido a Cristo en medio de la aflicción? ¿Cuántos no hemos llegado en medio de dolores a conocer a nuestro Creador? Y ahí se cumple el propósito, porque ¿cuál es el propósito de nuestras vidas? Conocer a Cristo. Pablo no se lamenta por estar en peligros de muerte, por estar padeciendo, por estar en aflicción. Todo lo contrario, él en las prisiones las usó más bien como plataforma para compartir el Evangelio a los guardias y para extender su influencia. Muchos se sorprendían porque veían a Pablo que en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor y angustia, él estaba en paz y estaba tranquilo. Y esto animó a muchos cristianos a que puedan predicar sin tener miedo y sin tener temor. ¿Cuándo demuestra un cristiano su verdadero amor a Dios? Cuando él se mantiene firme en medio de la tempestad, en medio de la angustia. Y esto, cuando los demás miran nuestra actitud, anima a los demás a no rendirse. Pablo, cuando predicaba, también vimos en el estudio pasado que Pablo, cuando predicaba, no entraba en contienda, ni tampoco él se preocupaba por ser el líder espiritual, ni tampoco estaba encargado, o sea, no, él no veía su ego. Él no buscaba ser la figura principal o ser el protagonista. Lo que a él le importaba era transmitir el mensaje de la salvación para que muchas personas puedan conocer a Cristo. Nosotros debemos alegrarnos cuando la obra de Dios cumple su propósito, cuando la obra de Dios prospera, cuando Dios usa a personas que quizás no nos simpatiza o porque creemos que compiten con nosotros. El apóstol Pablo dice, porque sé. Pablo
afirma de que estaba seguro, Pablo estaba seguro que Dios lo libraría y demostraría todas las acusaciones falsas que iban contra él. Él sabía que la iglesia estaba orando por él, pero además sabía que tenía la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Hablaremos pues de estas cosas a fin de entender bien la palabra de Dios. Muchos creyentes dicen, yo sé que Dios me va a sanar. Muchos dicen, Dios me va a sacar de esta situación. Dios me va a dar todos los medios económicos y Él me va a proveer en todas las situaciones. Todos hemos dicho esto en algún momento o quizás lo hemos oído decir, pero en el fondo esta es una expresión de deseo más que de certeza. Y Pablo dice, conforme a mi anhelo. ¿Por qué es importante, hermanos, este asunto? Porque tiene que ver con lo que esperamos que ocurra cuando oramos y cuando lo que esperamos que Dios haga. Algunos afirman que dicen que si tienes fe, Dios va a hacer todo lo que tú quieras. El problema es que esta postura te convierte a ti como soberano y a Dios lo dejas como tu sirviente, como un empleado, como el genio de la lámpara mágica que va a complacer todo lo que tú quieras y te va a complacer todos los deseos de tu corazón. Bueno, si tú crees que puedes manipular a Dios, entonces te vas a convertir en un gran manipulador, en cuyo caso ocuparás el lugar de Dios. Muchos usan estos textos mal interpretados para mantener esta postura. Vayamos a Éxodo 37, del 7 al 14. Vayamos a Éxodo 32, del 7 al 14. ¿Y quién lo quiere tener? Éxodo, ya, hermana Mari. Éxodo 32, del 7 al 14. Ya, dice la palabra del Señor así. Dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se No, angustió. hermana, perdón. Éxodo Ay, 32. Ay, Éxodo 32, sí. Éxodo. Perdón. Ajá, 32 del 7 al 14, ¿sí? Sí. Ya va. Y dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. De ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira
y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestras descendencias como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y que la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. A su pueblo. Amén, hasta ahí. Sabemos que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto con grandes proezas, el mar rojo se abrió y, y el pueblo hebreo, a pesar de que vio tantas maravillas, después terminaron idolatrando un becerro. Entonces la furia de Jehová se encendió y iba a encender su ira contra el pueblo. Y Moisés oró y hizo que cambiara la voluntad que tenía en ese momento Dios. Por esa ocasión Dios se arrepintió de castigar a su pueblo. Entonces muchos toman esos textos para decir que pueden ser como Moisés, que pueden cambiar los planes de Dios, sea cual sea, pero eso fue en aquella ocasión. El problema de esta postura es que quita a Dios de su trono y sienta al hombre en su lugar. Ejemplo, cuando tú oras por un enfermo, muchos caen en el error de que dicen que tu fe es todo lo que tú necesitas para poder doblegar la voluntad de Dios. Y ese es el error de muchos creyentes. Aunque sí es necesario tener fe, pero debemos respetar la voluntad soberana del Creador. Y es Él el que decide a quién sana y a quién no sana. Vayamos a Isaías 55, del 8 al 9. Isaías, y ahora que estamos estudiando Isaías, ¿quién quiere leer Isaías 55, del 8 y 9? Leo. Ya. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Los pensamientos de Dios son superiores a los nuestros. Nuestros caminos también, ¿no es cierto? Muchos no consultan a Dios y dan por sentados que conocen su voluntad y la verdad que no es así. Antes de orar por alguien, en este caso por un enfermo, debemos consultar a Dios si es su voluntad que esa persona sea sanada o no, y pedirle que te muestre cuál es su voluntad y cuál es su plan con quien está a punto de morir. O también podemos preguntarle a Dios cuál va a ser la voluntad que va a pasar con nuestros hijos, que a veces nos preocupa tanto. A veces es mejor preparar a una persona y aceptar que ya se va al encuentro con Dios. Si en este caso sea cristiana o si es que no es cristiana, nuestro deber ¿cuál es? Predicarles el mensaje de la salvación para ver si puede arrepentirse de corazón y así alcanzar la vida eterna. Porque podemos, hermanos, crear frustración en la familia, decirles, no, este enfermo va a vivir y crear falsas expectativas cuando no es la voluntad de Dios. Dios decide a quién sana y a quién no. Y esto depende de su soberanía. Muchas veces Dios ha decidido que se terminen las aflicciones de ese creyente y que terminen y de que vaya al descanso eterno. Porque a veces hay enfermedades donde las personas sufren y sufren mucho y Dios se los lleva.
porque sabemos que a pesar de los sufrimientos, ¿qué es lo que pasa? Cuando morimos en Cristo, nos espera la gloria de Dios. Y esa es nuestra esperanza. Dios tiene sus propios motivos cuando quiere o cuando no quiere sanar a alguien. Y esto es para enseñarnos que no siempre nuestra voluntad, por mucha fe que tengamos, pueda sanar a alguien. El mejor ejemplo de fe que tenemos para orar, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él consultaba a su Padre Celestial cuando Él estuvo en angustia, cuando estuvo en ansiedad, estuvo en tormentos, sabiendo que iba a ser muerto, sabiendo que iba a ser golpeado. Él sabía que iba a morir cruelmente, pero a pesar de eso, Él prefirió hacer la voluntad de su Padre, dejándonos el ejemplo de sus pisadas, como dice Primera de Pedro 2:21, que dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo, a pesar de estar sufriendo una tortura profunda, él estaba en una depresión, no obró con independencia con el Padre. Vayamos a Mateo 26:39. ¿Quién lo va a leer? Mateo 26:39. Hermana Mari. 26:39, ¿sí? Sí. Dice así, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Cristo deseaba que se cumpla la voluntad de su Padre por encima de la suya, a pesar de que él sabía que como hombre iba a sufrir mucho, pero él prefirió sufrir y no ir en contra de la voluntad de su Padre. Realmente Pablo fue encarcelado en aquella ocasión, pero sin embargo, en la siguiente, no. El apóstol Pablo en la siguiente ocasión fue ejecutado y como él era un ciudadano romano, no lo crucificaron, pero sí lo decapitaron, le cortaron la cabeza con una espada. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso con él? Por causa del Evangelio. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo habrá orado por su liberación para que Dios lo sacara de ahí? Yo creo que sí. Al principio, pero llegó un momento en que supo que en esa ocasión ya no saldría. Leamos lo que les estoy diciendo para aclararlo. Vayamos a 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. ¿Quién lo quiere leer? Leo, Ya. porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La 8, el 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén.
Así como supo en su primer encarcelamiento que saldría libre, también supo que en el segundo encarcelamiento no saldría libre. Y debemos preguntarnos, ¿qué cambió? ¿Perdió Dios su poder? ¿Porque no lo liberó? ¿Porque lo decapitaron? No, de ningún modo. ¿Acaso porque pasó esto, Pablo perdió su fe? Tampoco. Porque sus palabras de despedida que hemos leído lo demuestran, porque él tenía la esperanza, como dice aquí, que le esperaba la corona de justicia, que el Señor juez le iba a dar no solamente a él, sino a todos los que amaban, los que aman su venida. Si Dios no abandonó a Pablo, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué en esta ocasión Dios no lo libró? ¿Mm? Sigamos con el texto de Filipenses, que el pasaje sigue diciendo, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. En la primera parte, Pablo expresa su anhelo y esperanza, pero en la segunda mitad reconoce que Dios es soberano y sea como fuere, Cristo sería honrado y glorificado en su vida. De modo que el apóstol Pablo tenía la esperanza de ser liberado, pero estaba abierto a la posibilidad de que Dios tuviera otros planes. Y esto es a lo que a muchos nos falta, abrirnos a la posibilidad de que los planes de Dios no son como los nuestros. Entonces yo les pregunto, ¿aceptas los planes de Dios en tu vida a pesar de que no sean como lo que nosotros esperamos? Lo único que nos debiera importar es que seamos verdaderos siervos de Dios y que Dios sea glorificado en nuestras vidas y en todo lo que hagamos. De eso debemos preocuparnos. Quisiéramos que siempre Dios concediera los deseos de nuestro corazón, pero la verdad que no siempre es así. A veces, ¿cuánto desearíamos que todos nuestros hijos se conviertan? Pero no siempre va a ser así. Y esto no nos debe desanimar. A pesar de que nosotros cumplamos todo lo que la Escritura nos diga, estemos caminando en la voluntad de Dios y andemos en su perfecta voluntad, a veces así queramos, si Dios no quiere, es su voluntad y es su soberanía y hay que aceptarla. Vayamos al Salmo 37 y vamos a leer del 4 al 5. Vayamos al Salmo 37, versículo 4 y 5. Salmo 37, ¿quién lo quiere leer? Amén. Sí. Salmo 37, 4. 37 del 4 al 5. Amén. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Algunas personas ven este tipo de pasajes como promesas de Dios, pero no lo son. Primero, porque no es Dios quien está hablando esto, sino es el salmista, es David que está contando su testimonio. Hay que saber diferenciar cuando habla un hombre y da su testimonio y cuando habla Dios y da sus promesas. Porque hay muchas personas que usan esto para decir, no, esta es una promesa y encomienda nada más a Jehová y Él va a cumplir todo lo que tú quieras. Por eso tenemos que saber diferenciar.
en el Salmo 118, ahí mismo, en el Salmo 118, 16, 17. ¿Quién lo lee? Salmo 118, 16 y 17. ¿Quién lo lee? 16, 17. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Dice, la diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Ac. Me castigó. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Ujú. Ya. Entonces este salmo nos dice, Jab es la abreviación de Jehová. Entonces aquí Ujú. dice, No morirá. dice David, no moriré, No sino que moriré. viviré y contaré las obras de Jab. Jehová. En aquella ocasión, David no murió, a pesar de que él estaba enfrentando una durísima batalla, sino que él vivió para contar las maravillas de las obras de nuestro Señor. Pero tomar este texto como una promesa del Señor de que no moriremos es un error de interpretación teológica. Muchos andan hablando locuras tomando este texto, y así que hay que saber interpretarlo dentro de su contexto. Este estudio no es para este estudio que estamos haciendo ahora no es para medir o mirar tu fe y mirar el poder de Dios, sino es para que aprendamos a respetar la voluntad de Dios, a respetar su soberanía que no está por encima de nuestros pensamientos y planes. De modo que cuando tú ores, sea por la razón que sea, siempre debes tener en cuenta la voluntad de Dios y no debes andar decretando ni diciendo hecho está, porque eso no es fe ni oración. Eso se llama metafísica. Los animo hermanos a que no dejen de orar. Háganlo con toda confianza, pero háganlo siempre magnificando a Cristo y dándole toda la gloria para que Él te conceda los deseos de tu corazón, pero bajo su soberana voluntad. El apóstol Pablo sigue diciendo, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en su cuerpo, o por vida, o por muerte. Pase lo que pase, siempre, siempre debemos engrandecer a Cristo. Pasemos por lo que pasemos, en enfermedad, en vida o en muerte. Lo importante es magnificar y darle gloria a Cristo en todo. Esto es lo que distingue la fe cristiana a cualquier otra fe. Esto se refiere que nuestra esperanza en Cristo nos ayuda a enfrentar mejor el sufrimiento, el dolor, sabiendo que todo va a tener un final glorioso. Para el hombre que confía y espera en Dios. Por eso hay una tremenda diferencia entre aquellos que creen en Dios y aquellos que no confían en Dios. El que cree en Dios, su vida tiene sentido y tiene esperanza de que un día vamos a vivir eternamente con Él. En cambio, los que no creen cómo viven, viven asustados, viven temerosos, viven diciendo qué es lo que va a pasar mañana, miran la vida de distinta manera. Muchas personas cuando yo me preguntan por qué tienen miedo, qué pasa después de la muerte, ellos dicen que tienen miedo porque no saben qué es lo que va a pasar. Entonces están con esa incertidumbre, pero nosotros tenemos claro a dónde va nuestra esperanza.
Vayamos a Jeremías 29:11. Jeremías 29:11, un pasaje que lo conocemos. El que lo encuentre primero, que lo lea. Jeremías 29:11. ¿Lo encontraron? Amén. Ya. Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Seamos como el apóstol Pablo. Siempre él respetó la voluntad de Dios. Él nunca se quejó por estar preso, por estar sufriendo, sino que siempre, en todo momento, engrandeció a Dios, engrandeció a Cristo en todo. Pablo nunca le dio órdenes a Cristo, nunca le dijo, no, yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas lo otro, yo no quiero ir a este lugar. Él nunca, él nunca tomó a Cristo como sirviente, sino Él lo sirvió. Entonces les pregunto, ¿eres de los que se quejan de Dios cuando Él no les responde? ¿Serán capaces de abandonarlos ante algún problema? ¿Abandonarás al Señor? Recuerda no tener la misma actitud pecaminosa que tuvo Satanás con Jesús cuando le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. A veces Satanás te puede dar todo. Te puede dar los reinos, te puede dar riquezas, te puede dar todo lo que tú quieras. Pero ¿qué es lo que te pide a cambio Satanás para darte todo esto? Que tú lo adores. Él te pide adoración. Pablo nos enseña que a pesar de estar encarcelado, él confiaba en su pronta liberación y él estaba confiado también en las oraciones de sus hermanos. Él estaba seguro que la iglesia oraba por él. Por eso es importante orar por nuestros pastores, por todos los servidores de la iglesia de Cristo. Y también, aparte de esto, sabía Pablo de que tenía la ayuda del Espíritu Santo que lo ayudaba a comprender la voluntad y la soberanía de Dios. Su mayor meta en su vida, ¿qué es lo que creen ustedes? Que la meta de Pablo era escapar de los sufrimientos y de los padecimientos que pasó por causa de la cruz, por causa de predicar el Evangelio. ¿Esa era su meta? No. La meta era que muchos conocieran a Cristo. Lo más sublime y superior en su vida era que Cristo sea glorificado y magnificado en su vida, ya sea en vida o en muerte. Él nunca confió, Pablo nunca confió en sus propias fuerzas para soportar la prisión, sino que él sabía que el Espíritu Santo le daría todo lo que necesitaba para mantenerse firme y ser testimonio de fe, pero con una oración correcta. Hermanos, que tu deseo más grande en tu vida sea siempre que Cristo sea magnificado en tu vida, sea en vida o muerte. Que nuestro deseo más grande sea eso. Pablo sabía que no podía enfrentar los obstáculos que la vida cristiana le fuera poniendo. Para él eran más importantes las oraciones de sus hermanos de la fe, de la iglesia, y sabía que el Espíritu Santo le daría las fuerzas necesarias para salir de todas las situaciones difíciles. Hermanos, Dios es bueno y siempre Él nos dará todo lo que necesitemos en su voluntad. Dios nunca te abandonará como lo hizo con Pablo. Él nunca abandonó a Pablo si tú tienes una fe correcta, que respeta la soberanía de Dios.
Dios siempre será tu amparo y fortaleza y tu pronto auxilio en los momentos difíciles que vivas. Y quiero terminar este estudio con el Salmo 46 del 1 al 3. Y con ese salmo terminamos. ¿Quién lo quiere leer? Salmo 46 del 1 al 3. Salmo 46 del 1 al 3. Leo. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. Amén. Bueno, eso es lo que quería compartirles, hermanos, que Dios es nuestro amparo y fortaleza en todos los momentos, especialmente en los momentos de aflicción. Que Dios nos ayude a soportar mejor las pruebas. Tenemos su Espíritu Santo que nos va a ayudar a soportar esos momentos difíciles. No sé quién quiere terminar con una oración. Adelante, hermano. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, Señor, por permitirnos reunirnos hoy, Señor, a pesar de las lluvias y te damos gracias porque estamos cada uno en nuestras casas, Señor, y esperábamos este momento, Padre amado, para aprender un día más de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser como Pablo, amado Dios, porque sabemos que todas las peticiones, Señor, que pedimos, Señor, sabemos que van a llegar, Padre, pero acorde a tu voluntad, Señor, a tu tiempo, Señor, no al nuestro. Te pedimos, Señor, que ayudes a todas las personas y nos guardes y sobre todo, Señor, a nuestros hermanos en Concepción, Señor, y a toda la gente que allí vive y en distintas eh, lugares donde se están llegando estas inundaciones, Señor, y a otros les causa daño en sus casas, Señor. Te pedimos que los protejas, Padre amado, y en especial a nuestros hermanos, Señor, y que puedan dormir confiados, Señor, en que tú los proteges, Señor, y de igualmente también, Señor, te damos gracias porque estamos bien. Gracias por las bendiciones, Señor, que tú nos has dado, por tu infinita misericordia, Señor, y esperamos, amado Padre Celestial, nuevamente encontrarnos el domingo, Señor, y te damos muchas gracias, Señor, por este momento, Señor, y por todos los hermanos que estábamos acá presentes, Señor. Te doy gracias por mi esposo, Señor, que ya entró en el estudio, Señor, y te pedimos que nos continúes dando la sabiduría, el entendimiento, Señor, porque ahora es que hay mucho por aprender, Señor. Y gracias, Padre amado, y nos ponemos en tus manos, Señor, en esta noche, y para que tú nos continúes guardando de todo peligro de la naturaleza, Señor, y nos ponemos en tus manos. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias también por nuestra diaconisa, Señor, porque tu Espíritu Santo ha hablado a través de ella y te damos muchas gracias, Señor, por ella también y ahora por mi hermano Rodrigo que viene en camino, Señor, y te pedimos que llegue a casa y que todos podamos estar en casita ya, Señor.
Gracias, amado Padre Celestial, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Amén.